Súper. Vamos a darle ya la bienvenida ahí primero a Jazmín. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas Jazmín. tardes y buenos días, perdón, ya estaba ahí. Sí, Muy ya no sabemos cansada. qué uso horario estamos, ¿verdad, Jazmín? No, todavía estamos de día, estoy en Argentina, son las 10 de la mañana por aquí, así que nada, muy calentito, estamos más o menos con una temperatura de 5 grados, así que nada, pero bien, contenta de estar aquí, emocionada pues a brindar conocimiento al máximo y aprendiendo también de los demás. Qué bueno, qué gusto, espectacular. Bueno, y a ver, se va sumando gente a esta fiesta. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Buen día, ¿cómo están? Ana, ¿Qué Hola. Muy tal? bien, muy bien. bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Súper. Ya Bien. ansiosos por saber qué nos trae el trío dinámico. Ahora le esperamos a la Noe y ya completamos este super equipo que se formó. Y sí, bueno, no sé, Cris, contá un poco de cómo fue conformado nuestro equipo. Ya, ahora sí. ¿Cómo se formó el equipo? Yo primeramente debo decir que todo esto pasó en Colombia, así que no se pierdan los eventos presenciales, la verdad que generan lazos muy fuertes. Conexiones. Y de hecho, de nosotros, la única que presentó en Colombia fuiste tú, Yami. Sí, fue así, la verdad. Bueno, fue un caso en el que yo presenté, bueno, cómo fue mi transición de ser contadora a analista de sistemas, luego Big Data en Business Intelligence y luego posteriormente me vine formando estoy en formación como científica de datos. Estoy aprendiendo igual que todos ustedes. Ajá. Sí, así que no, eso es nuestra parte. Y bueno, Noel y yo que somos como los que de a poco hemos ido avanzando, presentando algunas actividades. Estuvimos en la sexta jornada de tecnología y negocios con Temixa. Hace poco hicimos una charla con EGKV, que es parte de nuestros patrocinadores. Entonces, nada, al igual que todo, haciéndonos parte de este mundillo. Lo que sí es, bueno, lamentablemente el mundo de los datos es tan amplio, es tan vasto, podría decir que es más vasto que el océano, entonces a veces uno se abruma, pero nada, decirle a todos que se puede, y la verdad que una de las cosas que hemos aprendido del tiempo también es que la tecnología avanza tan rápido y el aprendizaje de uno, a uno le encantaría que el día tuviera 36 horas, pero bueno, no se puede, entonces no siempre, a veces las soluciones de negocio no necesitan soluciones excepcionales, cosas tan milimétricamente medidas, o sea, basta con analizar el 80% de los datos, tomar una decisión en base a las tendencias y los casos a caso, como siempre, habrá que evaluarlos, pero eso en realidad como ánimo y como apoyo porque ha sido parte de nuestra experiencia, o sea, como equipo claramente nos gustaría presentar algo como todos, pero los tiempos, los trabajos y todo hacen que tengamos un producto, pero es un producto que es bastante consistente y esperamos que le sirva a todos los demás para decir, ¿sabes qué? Con 1 o 2 horas a la semana se puede. Aunque empiece de ser una rama, se puede. Así que eso, esperamos poder presentarles esta dinámica y qué mejor con un equipo totalmente multinacional, multiárea. O sea, acá somos ingenieros, licenciados, venimos de los negocios, de la ciencia, venimos de las finanzas, de los repuestos, hasta de una fábrica de muebles por ahí. Así que nada, o sea, esperamos que les guste y ahí estamos atentos a cualquier futura colaboración. Así que. Súper. Este Bueno, equipo es espectacular porque tiene la particularidad como eso como un dúo. Ahora ya son un trío y creo que para la próxima ya van a ser 4 seguramente, ¿verdad? Así que felicitaciones primero que nada porque no es fácil juntarse. Ustedes sabrán mejor que nadie, ¿verdad? Y Claro. ayer hablábamos con algunos de ustedes y no sé qué hora era la noche era y seguían practicando, seguían puliendo, seguían ajustando cosas, ¿verdad? Y cuanto más gente está en el equipo, eso es más desafiante, pero también más enriquecedor, ¿verdad? Es así. Porque, como bien lo acaba de decir Cristian, cada uno tiene experiencias diferentes, tiene preparaciones diferentes y eso es espectacular porque te da más versatilidad, ¿verdad? Pero bueno, yo me callo porque quiero darle la palabra a Ana, ¿verdad? Que es la que conoce personalmente a estas 3 personas y bueno, que nos dé oficialmente la bienvenida para escuchar lo que tienen preparado para nosotros.
Bueno, para nosotros es un honor recibirle a Noelia Diarte, a Cristian Enríquez y a Jazmín Pineda. Los tres, como dijeron, bueno, y me incluyo, nos conocimos en el evento de Colombia y tuve por lo menos la suerte de conocerlo de forma presencial. Y bueno, y hoy, ahora lo que estamos aquí presentes, vamos a conocer también todo lo que ellos tienen como para mostrarnos de forma virtual. Y ojalá se pueda dar la oportunidad de volver a encontrar y coincidir todos nuevamente. Y bueno, bienvenidos. Les dejo acá la pista al escenario para que nos puedan transmitir aquello que tienen preparado para hoy. Queremos saber cómo era Traspasando Fronteras, qué encontramos Traspasando Fronteras. Y qué más que este equipo que le tenemos acá, Chile, Paraguay y Argentina, para mostrarnos sobre el tema. Les escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Eliseo, Ana, Pame, estamos muy emocionados, no les voy a negar. Estoy con cada presentación, puedo decirle que cada presentación es distinta, es diferente y nos pasamos ensayando y practicando igual. ¿Me caí? No, no sé. Hola, hola. Hola, Yo hola. le escucho a Jazmín. Creo que es ¿Qué Noelia. pasó? A Cristian no está colgada. Sí. No, él se quedó colgado. Bueno, de hecho, esto es parte del desafío de juntarse a través de la frontera, así que... Esto es para demostrar que estamos en vivo nomás, ¿verdad? Para que no piensen que es algo grabado, algo. Estas cosas para Claro. Y sí. No, la verdad que es parte mismo del proceso. Esto es como lo más tangible que hay, así que... Pero, a ver. Estaba tan emocionada, no es que se fue. Claro. A ver, voy a ir... Mientras ella se integra... Yasmín, ¿tú estás presentando? No. Ya creo que ya presentó. Creo que no es. Ahí viene Noelia. Sí, no hay problema. Yo voy a estar como respaldo cualquier cosa con la presentación. Bien, dale. Yo la iba a colocar. Bueno, no sé si ahí se puede visualizar. Sí. Sí. Tu cámara quedó en negro, no es. De por ahí sí. Bueno. Sigamos. Vemos la presentación, sí. Sí. Bueno, nosotros como Data Team, ya como nos estuvieron presentando, ¿verdad? De 4 países, porque bueno, Paraguay, Chile, Jazmín, por parte de Argentina y Colombia, ¿verdad? Nuestro tema es traspasando fronteras, enriquecimiento de los datos con Machine Learning. Primero que nada, queremos agradecer a nuestros auspiciantes, CoderWise, Proactiva y EGKB, porque es muy importante para nosotros ahí apoyándonos en todo, siempre dispuestos a cualquier hora, ¿verdad? Y ese apoyo es muy importante para nosotros para seguir avanzando. Bueno, nuestro equipo está conformado por Jazmín, que es administradora y analista de sistemas, analista de datos en formación en ciencia de datos. Cristian Enríquez es ingeniero civil industrial, analista de estudios de mercados y en... Disculpa, Eliseo, de casualidad soy yo que se entrecorta. Se entrecorta. Creo que le estaban pasando eso mucho en Sí, creo que tiene algún problemita. Se le escucha súper bien de repente, después se corta un poquitito, ¿eh? Ya. Sí, me di cuenta que la pantalla parece que está en negro. Sí, Noelia, déjame compartir a mí para a ver si es que se viera el bando de ancha. Ya, yo te voy guiando. Bueno, mira, en honor al tiempo, mientras Noelia se reconecta, bueno, ya nos habíamos presentado de manera más o menos rápida. Faltaba Noelia, quien les estaba hablando, licenciada en Administración de Empresa, analista de abastecimiento y desarrollo comercial, actualmente con especialidad en análisis de datos, inteligencia de negocio y obviamente también negociación. ¿Ya? Nosotros somos el equipo de Data Team que nos autonombramos, ¿ya? Así que rápidamente, ¿qué tenemos en agenda? Vamos a hacer una definición y definir el objetivo del proyecto que nosotros quisimos levantar. Vamos a hacer el proceso de obtención de datos, el análisis exploratorio, modelado y entrenamiento, evaluación, ajustes del modelo, visualización, conclusiones y aprendizaje, ¿ya? Porque
En ciencia de datos, la verdad que muchas veces todo termina en un gran depende, porque depende del contexto, del negocio, de la respuesta, etcétera. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar viendo cada una de esas partes. Bien, entonces, ¿cuál es el desafío que nos planteamos? Fue desarrollar un estimador de precio de venta para automóviles usados, ¿ya? Esto en base a un archivo de la plataforma Kaggle, que tienen diferentes archivos públicos para practicar algunos algoritmos de Machine Learning. La idea es identificar los atributos que expliquen la mayor cantidad de muestras y sean significativos. ¿Ya? Entonces, el objetivo que nosotros definimos, utilizar analítica avanzada y algoritmo de regresión lineal, ¿ya? Para exponer cómo se hace un pequeño proyecto de Data Science. ¿Ya? Luego de eso tenemos el cómo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, básicamente integrando todos nuestros conocimientos, utilizando diferentes herramientas tecnológicas, usando Python, Power BI, Colab de Google, entre otros, y superar las complejidades del trabajo en equipo, el trabajo transfronteras, y cuánto nos demoramos aproximadamente, unas 4 semanas, ¿ya? Eso es algo que más o menos también hay que tener en consideración para poder desarrollar el problema. Bien, ¿qué tenemos acá? Obtención de datos, ¿ya? El primer paso a paso era la obtención de datos, ¿ya? En el cual nosotros utilizamos esta base de datos de archivos de Kaggle para poder desarrollar el proyecto. Analizar y preparar los datos, la verdad que en cuanto a proyectos de Machine Learning o Data Science, mucho tiempo se gasta en el análisis y la preparación de los datos, ¿ya? Eso es lo fundamental por parte del levantamiento del proyecto. Luego, desarrollar el modelo. La verdad que a nivel estadístico, matemático, como quieran verlo, hay muchísimos modelos para clasificar, para predecir. Hay modelos supervisados, no supervisados. Hay una gran cantidad de modelos, pero lo más importante es entender cuál utilizar. Y generalmente la intención, la pregunta de negocio es la que nos va a decir, ok, yo debería ir por esta línea predictiva o clasificatoria, ¿ya? Y lo último, bueno, tiene que ver con la implementación de un modelo a nivel productivo, que sería validar el modelo, desplegarlo y siempre ajustarlo, ¿ya? Lamentablemente, yo como decía, esto siempre tiene un gran depende porque el resultado final no siempre va a ser el mismo y obviamente va mutando con el tiempo, porque las ventas que se analicen, por ejemplo, en un proyecto, van variando mes a mes, año con año, por inflación, por ajuste tipo de cambio, y la verdad que el modelo, así como se entrenó una vez, tiene que volver a entrenarse, volver a entrenarse, volver a entrenarse. Así que eso es un proceso iterativo. Rápidamente, porque esto lo vamos a ver en el ejemplo, así que ahí Yasmín para que vaya preparando su collab. Vamos a hacer la exploración de datos, vamos a cargar los datos, hacer una exploración inicial y descriptiva, vamos a analizar las variables continuas, es decir, las variables que son puramente numéricas, las que son binarias, es decir, ceros o uno, o categóricas, ¿ya? Porque eso también se puede traspasar a nivel matemático. Vamos a transformar los datos y vamos a hacer un análisis rápido de correlación, covarianza y colinealidad. ¿Y en qué se traduce todo esto? Más o menos un poco en lo que están viendo a continuación. La verdad es que puede parecer un poquito abstracto todavía las visualizaciones, pero en Power BI ya se va a poder entender muchísimo mejor la interpretación de todos estos resultados, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, comencemos y le doy la palabra a Yasmín para que pueda hacer su proyección y continuar con el proyecto. Ahí se está Listo, viendo. ahora sí. Sí, Ya, ahí se... perfecto. De hecho, también la transmisión está viendo. Ay, perdón. Listo. Bueno, como comenzamos a hacer el análisis exploratorio de datos, por lo general nosotros le llamamos EDA en Python. Nosotros usamos Google Colab porque es una herramienta flexible en el cual pues permite escribir, ejecutar código y pues utilizamos esta herramienta de manera gratuita. Por lo general, nosotros usamos esta herramienta para hacer análisis de automatización, análisis exploratorio, y lo usan mucho más para educación. ¿Y por qué es importante el análisis exploratorio? Bueno, básicamente es fundamental ya que nos permite comprender la estructura de la información y la calidad pues para usar esos datos. En definitiva, tenemos que identificar esos datos faltantes
por lo general nosotros tenemos que saber cuáles son esos outliers. ¿Por qué? Porque nos dispersan la información y puede haber una mala interpretación más adelante. A medida que vayamos presentando, vamos a dar algunos tips y algunas herramientas como para que vayan implementando en sus proyectos futuros y así pues puedan ejecutar este código de manera que pues sea más flexible. Pueden ir documentando también y bueno, nada, primero lo que vamos a hacer es instalar las librerías. Luego aquí lo corremos. Aquí luego vamos a importar nuestras librerías. Estos ambientes los cargamos directamente en Colab. En Power BI tenemos que crear una carpeta ambiente. Luego les comentaré cómo fue el proceso. Luego aquí vamos a importar los datos y conectarnos directamente a Drive, que es la carpeta, y luego realizamos o se abre una ventana emergente en el cual tenemos que hacer una autorización para que podamos leer los datos. En este caso, nuestros datos están en Kaggle, que fue como un ejercicio que, bueno, empezamos a desarrollar como desafío. Y bueno, este data frame está compuesto, pues, es de automóviles y está en formato CSV. Podemos usar formatos XML, de JSON, inclusive, y demás. Bueno, lo que hacemos aquí es nombrar este campo, esta variable, y luego la convertimos en un data frame con pd-read y dependiendo del formato, realizamos las separaciones y la guardamos. Luego lo que hacemos para ver cómo está compuesto ese data frame, le damos con el método head, en el cual nos va a mostrar las primeras 5 observaciones. Nosotros le llamamos al data frame observaciones a las filas. ¿Qué observamos aquí? Bueno, un data frame que tiene que está compuesto por unos datos del precio de venta, el precio actual, los kilómetros y, bueno, el combustible. Y aquí el dueño, cuántos dueños estuvieron. Y, bueno, la idea es predecir cuánto me cuesta vender un auto de modelos de años diferentes. En especial el modelo del auto, por ejemplo, Wagon. Luego de terminar y conocer más o menos la conexión y la carga de los datos, lo que hacemos es identificar el tipo de dato, cómo están compuestos nuestros datos. Recordemos que en Power BI lo que vemos es que cambia el formato. Nosotros tenemos que hacerlo, pero ya un poco más en código. ¿Qué hacemos aquí? Aquí nos muestra car_name, que es object, que es formato string, o pues en letras, y así lo identifica un data frame. Pues es entero, int, y Selling, que es un dato float que está separado por comas. Si estuviesen en otros formatos, tenemos que anotárnoslo para seguir con los próximos pasos para realizar estos cambios de tipo de dato. Para luego, pues, nosotros poder hacer esas manipulación de datos y poder desarrollar el modelo. Ese es el fin. Luego, realizamos un análisis descriptivo de los datos, en el cual, pues, básicamente muestra los datos, unas medidas estadísticas básicas de nuestro data frame. Lo que hacemos es llamar nuestro data frame y le ponemos el método describe. Con este código únicamente, como pueden ver, está compuesto, nos trae todas las variables numéricas únicamente de los campos y está pues cada una de las variables, el recuento de las filas está 301 filas. Ese está compuesto nuestro data frame. Aquí vamos a encontrar que pues está completas esas filas. Luego el valor promedio, por ejemplo, nos situamos aquí en el precio actual, que es $7.62. Vemos que nuestro valor mínimo es de 0.32 y el valor máximo el 9.60. Bueno, aquí podemos empezar a notar cómo están compuestos nuestro conjunto de datos. La media, que es la medida central,
la que es de $7.62, nos da como un punto medio estándar de cómo está distribuido nuestros datos. Si nosotros lo comparamos con el punto, con la mediana, vemos que hay una diferencia de 1.62, lo cual quiere decir que nuestros datos son asimétricos, no son simétricos, o sea, no tienen la misma tendencia. Por lo tanto, si son asimétricos, tienen mayor datos hacia la izquierda, por lo anterior es de asimétrico hacia la izquierda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay una dispersión, hay mayoría de datos hacia la izquierda, y cuando vemos, por ejemplo, el rango, la diferencia entre el mínimo y el máximo, que es 0.32 y $92.60, ahí también empezamos a notar un poco más porque puede haber outliers. Y esto ya empezamos a ver que tenemos que empezar a revisar un poco más las variables para identificar estas variables que son outliers y empezar a manipularlas de tal manera que no distorsionen o no haga ruido en nuestro modelo de datos. Luego pasamos para el análisis exploratorio de las variables, en el cual nosotros empezamos a identificar cada una de las variables y hacemos un conteo de cómo está compuesto. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a mostrar es como un rango de manera descendente, cómo está compuesto la variable carname. Rápidamente nos construye cómo está compuesto. Primero está city, donde hay 26 datos, Corolla Altis 16 y así sucesivamente. Esto como datos unitarios hay 98 nombres de autos y así están distribuidos. Luego, yo aquí en este código quiero filtrar. Podemos utilizar estas condicionales que son igual, y voy a filtrar por city. Cuando yo quiero realizar un tipo de filtrado y quiero empezar a validar qué tipo de dato y cómo está desarrollándose, cómo está la tendencia, en fin. Aquí vamos a ver básicamente que podemos utilizar operaciones para hacer frecuencias, ya utilizar por temas porcentuales. Entonces aquí multiplicamos, multiplicamos para que nos dé el tema porcentual, y luego le damos punto values para que me cuente cada una de las observaciones y lo dividimos todo por el largo. Esto significa este método. Y luego, pues obviamente, siempre con nuestra misma columna. Aquí observamos rápidamente que está compuesto nuestros datos, City, que corresponde a 8.63%, Corolla Altis 5.31% y Verna 4.65%. Y así sucesivamente con cada una de nuestras columnas empezamos a revisar. Aquí por lo menos el precio de venta está en $0.45 y está el rango de $0.45 y 5.25. Como vemos más o menos está estos. Ese está compuesto más o menos la tendencia del precio de venta de nuestros autos. Luego vamos a revisar cómo está compuesto los kilómetros manejados del auto, y el top sería de 15.000 kilómetros a 50.000 aproximadamente. Y cómo está compuesto en los años, o sea, cuáles observaciones tienen mayor del modelo del automóvil. Entonces podemos observar que es desde el 2011 al 2015. Entonces, como ven, pues con este resumen de código podemos empezar a inferir y sacar hipótesis un poco más de lo que está compuesto en nuestros datos. Bueno, aquí esto es un básico. Por lo general también hacemos una unión de estas variables y agrupaciones, y por lo general hacemos estos filtros con estas condicionales. Es como tipo query, también manejamos aquí cuando utilizamos SQL. Es fácil su comprensión. Aquí básicamente lo que hacemos es crear un data frame y empezamos con el primer término, donde tomamos la columna, filtramos por la condición que sea mayores a 2011, porque como notamos anteriormente, empieza del año 2011, y luego que solamente me filtre estos autos. Entonces le pasamos únicamente, fíltreme esta lista de datos. Luego, cuando yo lo paso en este data frame,
coloco DropNav para que no me incluya los que no tienen ningún tipo de dato. Como podemos ver, aquí a continuación lo guardo en un data frame y aquí solamente veo mi filtro de esos únicos datos. Posteriormente, pues podríamos hacer una conclusión que después de examinar los recuentos y los valores, observamos que los modelos de autos más vendidos corresponde a estos City, Reese, Swift, y que corresponde a los años 2011 al 2015, y bueno, de los kilómetros de 15.000 kilómetros a 50.000 kilómetros, que es lo máximo. Bueno, después de realizar ese primer proceso de revisión y ver cómo está compuesto nuestros datos, tenemos que hacer un preprocesamiento de datos, y aquí es muy importante porque nosotros tenemos que empezar a ver qué limpieza de datos y, bueno, para la manipulación restante de los datos para luego pasárselos ya limpios a nuestro científico de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero identificamos los valores nulos y faltantes de nuestro data frame. Luego tenemos que hacer una normalización si nuestro data frame tiene rangos que se pueden simplificar, o también que sean iguales, equiparar. También luego realizamos un tratamiento de lo que les decía anteriormente del tipo del dato. Realizamos aquí ese cambio de tipología de datos, es decir, de string a int, de un objeto a un formato fecha. Y bueno, en este proceso es contenedores, que lo que hacemos es agrupar estos contenedores en categorías. Por ejemplo, cuando hacemos esas agrupaciones por edad, nosotros lo clasificamos por, bueno, si es de mayor de 0 a 10, bueno, por favor categorícemelo con esta variable. Entonces, esta es la de los contenedores. Las agrupaciones es cuando queremos agrupar un conjunto de valores que son numéricos y lo agrupamos en tipo string, que por ejemplo, quiero ver cuánto es el promedio de venta de un auto que corresponde al auto City. Entonces ahí empiezo a revisar esa agrupación, pero un poco más detallada. Y en binario, que cuando pasamos estas variables, como nos decía Chris, que pasamos de una variable categórica, es decir, si es de tipo diesel o tipo CNG, bueno, podemos pasarla a binario, es decir, cuando es true, lo ponemos que me asigne el número 1, o cuando es false, que me lo asigne el 0. Ese cambio, esa transformación, la podemos usar para realizar esa correlación de variables. Entonces, vamos a realizar aquí este proceso. Entonces, empezamos a filtrar nuestros datos. Lo voy a filtrar cada uno. Voy a explicar cada código, y aquí lo que hacemos es básicamente llamar nuestro método notNull y sumamos cada una de las observaciones y le asignamos una columna que me diga no nulos, y lo guardamos en una variable. Luego creo otro data frame donde me coloque este método, que significa que súmeme todas las observaciones que tengan los vacíos, y aquí lo identifico con isNull. Luego realizo las agrupaciones de cada uno y le digo que por favor me identifique los que son distintos, y lo guardo en este que es distinto. Luego lo que hago es crear otro data frame y luego le creo en esta variable esta columna que dice distintos, y lo guardo en en el mismo, para no crear tantos nombres. Posteriormente, lo que hago es concatenar toda esta información para visualizarla en conjunto, y luego le pongo axis para que me lo guarde en columnas. Entonces voy a ver el resultado. Lo que nosotros para ver y visualizar este resultado le pongo display como método, y adentro le incluyo mi data frame. Entonces,
aquí observamos cómo está compuesto nuestros datos, básicamente corresponde a lo que ya habíamos visto anteriormente, que en la estadística descriptiva, y para que se vea más bonito, lo que hacemos es un transponer, usando este método, y se ve un poco más elegante esta información. Por lo anterior, pues ustedes pueden, con esta información filtrada, también hacer otro tipo de filtración o manipulación de datos, y con este pantallazo vamos a poder identificar cuando empecemos a ver o eliminar datos. Por ejemplo, aquí tenemos 301 datos, pero más adelante vamos a eliminar un dato, entonces esto también nos puede ayudar para revisar que se haya eliminado una columna, una fila o, bueno, una observación. Y, bueno, los distintos, que es decir que aquí, por ejemplo, dueños son 3, y aquí pues es un valor atípico que nosotros pues vamos a identificar y eliminar más adelante. Entonces, ¿qué hacemos cuando en este data frame pues no tenemos ningún valor faltante ni vacío? Pero les damos algunos tips. Primero tenemos que identificar cuando hay una variable que, bueno, si es una fila o una columna. Para las filas es con axis 0 y para una columna es axis 1. Si no, depende de mucho del científico de datos cómo vas a reemplazar estos datos. Por lo general nosotros le llamamos imputar. Entonces lo podemos reemplazar por media, si son valores cuantitativos, o por una frecuencia, si son valores cualitativos. Si no, tengo que realizar algún proceso según unas funciones que es un poco más avanzado. Luego, aquí como les venía diciendo en el anterior, identificamos que uno de los outliers era el 3. ¿Por qué? Porque básicamente me aparece, aquí lo que hace es que me filtre únicamente la fila que sea igual a 3. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que, bueno, hay 3 valores distintos. Y aquí en Describe identificamos que... en Describe, aquí, identificamos que el mínimo era 0 y el máximo era 3. Y pues eso nos causó un poco de curiosidad a ver qué pasaba con ese 3. Por lo anterior, cuando lo filtramos aquí abajo, identificamos que solamente correspondía a una observación y está en el índice 85 y que me dice que es tipo int. Entonces nosotros dijimos, no, pues eliminarlo, porque ¿para qué vamos a tener de nuestro conjunto de datos uno que pues básicamente no da mucho sentido y nos dispersa nuestro data frame, nuestro modelamiento para ejecutarlo más adelante? Entonces lo que hago más aquí es que me filtre la columna, los mayores que son 1, y luego con un drop, con punto drop, lo eliminamos. Ejecuto este código y lo que hago, aquí está 300, es decir, que me eliminó esa línea o esa observación, y que el mínimo está en 0 y aquí el máximo está en 1. Entonces ya uno le ve sentido a nuestros datos. Bueno, cuando realizamos un cambio de tipo, básicamente... voy a adelantar un poquito más, es colocar a stripe a nuestra variable de columna y luego pues realizo el cambio. Por ejemplo, este lo paso a year y este es object. Cuando realizamos agrupaciones, podemos usar estas agrupaciones por combustible y luego lo podemos colocar por cada uno de nuestras variables aquí en auto, present price y full type. Y aquí podemos observar los resultados, que es la concatenación de ese según las variables y el precio de venta. Bueno, más adelante nosotros vamos a ver la parte que es más importante, la parte de dummies, que es donde pasamos las variables cualitativas a cuantitativas. Por lo general aquí, bueno, voy a usar una para la demostración, que es la de transmisión, donde tenemos un array que es manual, automatic y distype. Y luego lo que convertimos aquí es estos dummies,
que lo transformamos cuando es true es 1. Aquí el primer índice es que es true. Básicamente, pues aquí coincide que son todos 1, pero aquí hay otros que es de diésel, que es del tipo de combustible, que es 0. Pero aquí es donde tengo dos características, entonces por eso se me unificó. Bueno, para cerrar, quiero decir que este data frame se puede unificar para luego pasárselo a nuestro científico de datos. Lo que hacemos aquí es guardar esta información en nuestro mismo Drive y luego ellos lo pueden visualizar. Ahora sí doy paso a mi compañero para que siga explicando el código. No, estamos súper atentos, así que no te preocupes. Bueno, yo ahora voy a compartir, no sé si puedes sacar la pantalla. Ahí. Bueno, yo ahora le voy a compartir rápidamente la penúltima parte, ya, pero va a ser algo express. Ya, mientras, de hecho, Yasmín, en paralelo puedes cargar el resultado final que queremos mostrar en cuanto a Power BI. Ya, así que yo te doy el paso para que lo podamos visualizar. Bien. Yo sé que quizás para muchos, sobre todo desde la perspectiva de negocio, les parece como un poquito muy abstracto porque tantas líneas de código y para qué son útiles. Bueno, el último paso de todo este análisis exploratorio que nosotros hacemos es básicamente el poder sacar un resultante, porque, ok, hemos hecho varios análisis, agrupaciones, comprensión del tipo de texto, del tipo variable, pero ¿para qué? En cuanto... La idea del archivo es, ok, yo tengo un precio de venta actual, tengo variables históricas, el tipo de combustible que utiliza un vehículo, el kilometraje, a cuánto se vendió en su respectivo año, y la idea es predecir un precio, ¿ya? Uno de los análisis más sencillos que se puede hacer a nivel de desarrollar un modelo es el análisis de correlación. De hecho, yo creo que es uno de los más utilizados. Los pocos proyectos que he podido participar de manera directa, el análisis de correlación siempre está, porque si nosotros queremos hacer un algoritmo, el más sencillo, el de regresión lineal, obviamente, tanto las variables que yo quiero predecir como las que me van a predecir, ojalá tengan un comportamiento lineal, ¿ya? Entonces, en base a eso, siempre es muy importante ver las correlaciones, y aquí yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo en Colab ustedes pueden hacer gráficos de dispersión para ver si es que hay una correlación o no, ¿ya? Por ejemplo, si yo grafico el precio de venta contra el año, ¿cierto? Me va a dar una verticalidad en cuanto a los datos y también tengo datos extremos que probablemente no me estén ayudando mucho en cuanto al modelo. Y eso lo podemos hacer para distintos comportamientos lineales o no, con respecto al kilómetros conducido, con el precio presente contra el precio de venta. Entonces, la verdad que es muy a gusto del cliente, pero siempre hay un análisis bien tipo que nos pueden a dilucidar lo que queremos hacer. Ahora, ¿en qué se traduce todo esto? Si me permiten aquí, vamos a saltar parte del refinamiento, ¿ya? Nos vamos a ir directamente a esta sección. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en esta sección? Hay varias líneas de código. Yo lo que estoy haciendo acá, primero, así como Yasmín manipulaba nuestro conjunto de datos, yo lo estoy segmentando con distintas variables. Estoy tomando dos vectores, es decir, yo quiero que Python reconozca una matriz en la cual me diga, ok, aquí yo tengo las variables que me ayudan a predecir el modelo, y por otro lado tengo un vector donde yo tengo el resultado, y yo tengo que hacer todo el juego matemático necesario para encontrar el mejor resultado. ¿Ya? Aquí eso es lo que se le pide a Python es construyeme una regresión lineal con los segmentos de datos que yo te doy. Y aquí hay una parte muy importante. Uno siempre le puede especificar al algoritmo qué tamaño de muestra debe ocupar para entrenarse. ¿Ya? Eso significa el train size. Punto 8 es decimal, es decir, va a ocupar el 80% de la muestra para entrenarse. ¿Ya? No es muy recomendable... de hecho, la recomendación, si no mal recuerdo, la mayoría es 70-30, es decir, 70% de entrenamiento, 30% de testeo para que el modelo no se sobreajuste, ¿ya? Es malo que el modelo se aprenda todo de memoria porque cuando hay un nuevo auto que determinarle el precio, probablemente no lo prediga de muy buena manera. Y nos va a dar este resultado,
Ya, aquí lo más importante, digamos, a nivel estadístico es evaluar siempre la significancia del modelo con el valor P para cada variable. Tiene que ser lo más cercano a cero, bajo un 5%. Ya, es decir, esta variable, esta y esta probablemente no son muy significativas con el modelo. En honor al tiempo, no vamos a poder hacer una optimización del modelo hoy, pero sí, obviamente, existen muchísimos métodos para decir, ok, si esta variable no es significativa, si yo la elimino, ¿cómo comporta el modelo? ¿Qué pasa si yo la modifico, la compongo ahí? Ya es profundizar mucho, pero a primera vista hay varias variables que nos pueden llegar a servir. X7 a X10 representan las variables del tipo de combustible, cuántos dueños ha tenido el auto, etc. Y bueno, todo esto que se ve relativamente muy abstracto, ¿cierto? ¿Cómo lo traducimos en ideas de negocio? Y aquí es cuando Yasmín les va a mostrar cómo todas estas líneas de código y cómo todo este resultado se transforma en visualizaciones que nos permiten tomar decisiones a nivel de negocio con el Power BI que a continuación les va a enseñar. Así que voy a dejar de compartir, Yasmín, para que tú les puedas mostrar el Power BI. Ahí vamos ahora a visualizar. La idea es que ustedes puedan ver cómo desde la herramienta de Google, archivos Excel que pueden ser su base o también alguna base de datos que ustedes tengan dentro de la empresa, después de todo este proceso, ustedes puedan ver, ok, ¿de qué me sirven estas ecuaciones, estos promedios, estos porcentajes de error? ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a visualizar a continuación. Y en base a eso, obviamente, la idea es poder tomar decisiones, ¿ya? Todo esto, recordemos que está enfocado en el ámbito de las decisiones. Entonces, a medida de complemento, mientras Yasmín se nos reconecta, bueno, nosotros lo que le mostramos recién es todo lo que nosotros podemos ver a nivel de Colab, ¿ya? Entonces, hay otras herramientas como Jupyter Notebook de Anaconda que nos permite hacer estos mismos análisis y los podemos vincular, ¿ok? Entonces, bueno, mientras tanto vamos a atender la consulta. Las librerías que se utilizaron en Python, bueno, generalmente para un paquete, en general, para cualquier proyecto de Data Science se puede utilizar, bueno, NumPy y Pandas son las bibliotecas básicas que se utilizan para poder hacer la manipulación de los datos, ya todo lo que sea los vectores, los data frames. Generalmente para hacer gráficos se puede utilizar Matplotlib, ya la librería de gráficos, o también Seaborn, que es una biblioteca alternativa de gráficos. Esas son las que yo por lo menos más utilizo y las que más recomiendo, son bastante sencillas de utilizar. La verdad es que existen infinidades de bibliotecas, tanto para manipular o visualizar los datos, ¿ya? De hecho, acá, si voy a mostrarle aquí un poquito en este complemento que yo tengo, por ejemplo, con el Seaborn, SNS, que es la biblioteca de Seaborn, ustedes pueden hacer un mapa de calor de las correlaciones, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden visualizar de mucha mejor manera. En vez de ver solamente números tabulados, ustedes pueden ver un gráfico de calor que les permita reconocer, por ejemplo, la variable tipo de combustible con el tipo de petróleo están perfectamente correlacionadas a la inversa, ¿sí? Es decir, al tener una correlación de -1, es decir, si una sube, la otra baja, y es consistente porque, claro, el vehículo no tiene no ocupa los dos tipos de combustible, ocupa uno o el otro, ¿ya? O si nos damos cuenta, por ejemplo, quizás los kilómetros conducidos, ¿ya? Tienen mucha relación con el precio de venta, ¿ya? De hecho, esta escala de color rojo que se ve acá, tiene una correlación más o menos, digamos, relativa, moderada, ¿cierto? Entre 0,25 a 0,50. Librerías para gráficos dinámicos o incluso gráficos 3D, ahí la verdad me costaría poder recomendar una porque no he utilizado, pero yo sí sé que de hecho uno puede llevar, así como nosotros llevamos las gráficas
¿cómo se llama esto? A Power BI, uno también puede tener gráficas dinámicas en Python, ¿ya? No reconozco la librería en este momento, pero yo sé que existen. Lo que sí, yo también te recomendaría buscar todas estas bibliotecas en inglés, porque, bueno, digamos que lamentablemente para la habla hispana, el inglés es lo que reina en cuanto al contenido de lo que es el análisis de datos. Ya, bueno, y en general para muchos campos, así que... de hecho, otra facilidad que tiene la librería Seaborn es que uno puede hacer todos los gráficos de dispersión de una sola vez, ¿ya? Es decir, yo puedo hacer el histograma de frecuencia contra cada una de las variables y puedo hacer las dinámicas de dispersión y yo puedo visualizarlo todo en un único gráfico. Seguramente con eso. Analizar la... Ahí veo que... ¿Volviste a mí? Oh. Listo, perfecto. Entonces lo que hicimos acá fue exportar pues nuestros data frames. El primero pues es de la predicción y luego pues el de data bins que hicimos el tipo de graficación. Lo que hacemos es, para hacerles una pequeña demostración, es usar, llamar a nuestra librería Python. Aquí obviamente tenemos que crear un ambiente en el cual nosotros colocamos en opciones, configuración, buscamos en opciones y ahí es donde guardamos nuestra carpeta en creación de scripts. Esta es la carpeta donde yo tengo configurado todas las librerías, por lo general son las que dijo Chris, que las que usamos acá. Entonces, lo que hacemos básicamente es usar cada uno de nuestras variables, por ejemplo, pricing price y el selling pricing, y uso básicamente este código. Por ejemplo, el que me aparece acá son los que nosotros pues generamos en Google Colab y lo pegamos únicamente. Básicamente también tenemos que entender que solamente utiliza el data frame como todo y no lo llama directamente con el nombre que nosotros escribimos acá. Y lo seleccionamos. Utilizamos, por ejemplo, en bits, utilizamos estas dos variables y las guardamos. Aquí lo que hicimos fue agruparlo con nuestro bins. Y luego lo que hicimos aquí pues fue hacer un recuento de cada una de las variables. Aquí pues, observamos lo mismo, pero separado por un box plots, que es donde vemos un poco mejor cómo están distribuidos los precios. Y aquí el diagrama de dispersión en el cual pues nosotros ya empezamos a manejar un poco más lo que realizó Chris, que es el tema del margen de error, que es lo que nosotros queremos responder a nuestra pregunta de negocio. Y aquí realizamos como una visualización mejor en cómo está nuestro error, nuestro margen de error contra nuestra predicción y nuestro precio actual. Entonces aquí pues háblanos un poco más, Chris. Tú me decías que bueno, básicamente podríamos tener una tendencia de que tenemos un pequeño margen de error y se acerca un poco más en cuanto al actual, de los años 2010 y 2008, 2009, básicamente esto es porque se están juntando. Claro, lo que pasa es que nosotros acá tenemos las curvas del precio, el precio de venta actual, que es la base del modelo, y la predicción, ya la línea verde es la predicción. Entonces, la agrupación por año nos permite ver, y el promedio, es que tanto la predicción como el precio que nosotros tenemos establecido con el que entrenamos el modelo se asemeja bastante entre los años que mencionó Yasmín, 2008 al 2011, se me equivoco en la muestra. Pero hay bastante otros años, sobre todo los más nuevos o la muestra más antigua, que esta diferencia de promedio se aleja bastante. Entonces, ya podríamos intuir que hay un rango de vehículos, modelos de vehículos de ciertas características que se predice bastante bien. Es decir, yo puedo establecer un criterio objetivo de negocio con el cual yo podría determinar el precio, pero obviamente hay otros modelos que lamentablemente tenemos que o rediseñar el modelo de regresión multivariable para esos autos, o seguir confiando en parte nuestro criterio y
y el precio determinado por el mercado, ¿ya? La verdad es que el resultado final que nosotros les exponemos es básicamente cómo llevar algunas métricas del estudio que se dieron y en base a eso tomar decisiones, porque en Kaggle muchas veces se dice que el propósito del conjunto de datos es básicamente practicar algoritmos de data science, pero ahí es cuando nosotros, complementando muy bien con la expertise de Noelia en su experiencia de negocio, acá la gran pregunta es, ok, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Cuál es la pregunta de negocio? Y podríamos decir que la pregunta de negocio que intentamos resolver es, ¿cuál es el criterio establecido para la asignación de precio? Es decir, tenemos un algoritmo para determinar el precio de algunos tipos de vehículos, pero para otros años, para otros modelos es bastante difícil todavía. Quizás nos faltan más muestras, quizás nos faltan más variables que analizar y por ende en algún punto llegar a poder generar eso, un mejor modelo, ¿ya? Así que con eso concluiríamos la presentación. Yo sé que estamos un poquito pasados de tiempo, así que créanme que nos encantaría dar muchísimo más detalle, mostrarles más filtros, ajustar el modelo lo mejor posible, pero también comprendemos que hay otros exponentes, así que con eso les agradecemos su tiempo, lamentamos mucho los inconvenientes tenidos, pero bueno, parte de nuestro título fue, por eso colocamos la poesía, el poder superar todas estas barreras del trabajo en equipo que muchas veces no son problemas de nosotros. Hay veces que una actualización de software nos arruina la comunicación o algo así. De hecho, yo creo que cuando todos nos actualizan Power BI, yo sé que estamos todos corriendo por actualizar la versión, el origen de datos, etcétera, etcétera. Entonces, eso, de igual manera, disculpamos los inconvenientes y esperamos que siente las bases en varios de ustedes para que digan, ser científico de datos, si bien es una carrera a largo plazo, bastante rígida en la matemática, sí es bastante posible porque hay muchas facilidades con la tecnología. Así que eso, muchísimas gracias. Y nada, le damos el paso nuevamente a los organizadores. Gracias. Primero que nada, también de nuestra parte, Cristian, Noé, Jazmín, espectacular la presentación, felicitaciones. Los problemas técnicos son cosas que pasan. Si les sirve de consuelo, a los presentadores anteriores también le pasó, así que eso es lo de menos, ¿verdad? Porque no solamente ocurre en las presentaciones, ocurre en el día a día. Justamente hablábamos con Ana y con Pame también, y con Rafael González, que era nuestro invitado anterior, y Javier también, que decíamos que también pasa en la empresa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algo, estamos preparando, funcionó todo perfecto, viene el jefe y no funciona. O peor, estamos en una presentación y también todo se descompone. Así que eso es más que normal, es parte del juego. Y para las personas que de repente por ahí, si hay alguien que dice no, tiene que salir todo perfecto, nunca es así, ¿verdad? Y es más, cuando algo no funciona, tenemos que saber cómo sortear la situación. Así que eso, por lo menos en lo que a mí respecta, no opacó para nada la presentación, al contrario. Felicitaciones nuevamente, y bueno, un par de comentarios y alguna que otra preguntita que hay por aquí, ¿verdad? Que vamos a compartir, y acá ya me da risa, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan que les dije que eran 3 y ahora parece que ya hay 4? Acá ya se están postulando para hacer un cuarto en el equipo, ¿verdad? Entonces, si necesitan un manager para gestionar el equipo, me avisan y vamos haciendo el equipo, ¿verdad? Entonces ya se quieren sumar a ¿cómo era? Data Team. También, exactamente. Una pregunta hace rato, no sé si la llegaron a responder, ¿verdad? Pero me había dejado eso también al final, ¿verdad? Sí, ahí no respondió, Cris. Sí, bueno, una pregunta de LinkedIn la pudimos contestar ahí mientras sacábamos el impasse, ¿cierto? Como tú decías, la habilidad de sortear la situación. Pero de igual manera, por librerías, la verdad que hay muchas librerías. Yo he visto librerías de Python que modelan en N dimensiones, yo no puedo hacer animación, o sea, la verdad que el límite está... Yo la última vez me dije a mí mismo, el límite está en mi comprensión de inglés. Eso es todo. Así que la invitación está hecha. Lamentablemente los mejores materiales siguen estando en inglés, ¿verdad? Pero bueno, ya haremos cambiar esa historia cuando empecemos a crear nuestro propio contenido también, ¿verdad? Es así. Sí, totalmente. También Matías, como siempre, que nos acompaña de Uruguay, y se estaba lamentando, parece que le ganó un poco la hora, pero no te preocupes, Mati, que esto queda grabado y lo vas a poder ver después con tranquilidad.
Y bueno, vas a tener también a los presentadores ahí a tu disposición para preguntarle. Luis Fernando también nos deja una consulta. ¿Cómo se genera el archivo en Colab y cómo se extrae en el BI? Primero, perdón, nosotros tenemos que identificar la ruta donde está guardado nuestro archivo, nuestros datos. Y le tenemos que asignar nuestra ruta. Por ejemplo, nosotros empezamos en la parte principal, se hace la conexión, se colocan los permisos y luego se coloca la ruta. Y dependiendo del formato, ahí uno ya lo empieza a leer, que es RIAD, ahí es donde ya tienes acceso. ¿Y cómo se guarda? Pues con tú y abajito está esa librería que es para exportar, se puede exportar tanto en JSON como CSV y así pues ya tienes ese modelo y lo puedes importar descargar o conectarte directamente en el Drive con Power BI. Entonces te ayuda un montón en cuanto a la manipulación de los datos, evitando hacer tanto procesamiento ahí en Power BI y así pues mejoras tu modelo. Excelente, excelente. Y bueno, aquí también Matías nos deja otro comentario, agradecimiento también por la presentación y justamente quiere saber también si van a compartir el collab eventualmente. Claro, va a ser así. Le podemos hacer un buen precio a Matías, ¿verdad? Sí, claro. Está No, genial, sea curioso y bueno, la idea es responder a todas estas preguntas, ya que bueno, yo también estaba en formación y siempre es preguntar y alzar la mano porque a veces uno no vale la pregunta tonta, sino el tonto es que no pregunta. totalmente, totalmente. No puedo estar más de acuerdo con eso realmente, ¿verdad? Bueno, Ana Pame, ¿algún otro comentario antes de liberarle a nuestros presentadores que creo que tienen más citas todavía el día de hoy, ¿verdad? No, ahí muchísimas gracias a los tres por la presentación, por sumarse al evento también. Realmente muy interesante y sí, yo creo que quedaron también muchas preguntas también en el tintero, ¿verdad? Que está muy interesante. Pero eso por mi parte. Nada más cerrar con eso. Muchas gracias ante todo por la invitación y bueno, nada, en otra oportunidad quizás se mejore un poco más nuestro proceso para mostrarle un poco más de información y la idea es aprender entre todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Noelia. Gracias, Jazmín. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos los que están viendo el stream. Suerte. Dale.